Los videojuegos de terror han logrado a lo largo de los años sumergir a los jugadores en experiencias escalofriantes y perturbadoras. Estos juegos han sido capaces de generar una sensación de miedo y tensión que se traduce en una experiencia emocionalmente intensa. La forma en la que los videojuegos de terror logran esto se basa en una combinación de elementos clave que involucran tanto la narrativa como los aspectos visuales y sonoros del juego. En primer lugar, los videojuegos de terror suelen contar con una historia intrigante y llena de suspenso, a través de una narrativa bien desarrollada. Los jugadores se encuentran inmersos en un mundo donde los peligros acechan en cada esquina. La trama del juego puede estar llena de giros inesperados, revelaciones impactantes y personajes siniestros, lo que genera un sentido de intriga y tensión constante. Los jugadores se ven motivados a continuar jugando para descubrir el desenlace de la historia, a pesar del miedo que puedan experimentar. Además de la narrativa, los videojuegos de terror se valen de elementos visuales y sonoros para crear una atmósfera inquietante. Los diseñadores de juegos utilizan una combinación de iluminación tenue, escenarios oscuros y detalles gráficos detallados para generar una sensación de opresión y claustrofobia. Los efectos de sonido desencadenan respuestas emocionales en los jugadores, como el chirrido de una puerta, los pasos sigilosos o los susurros perturbadores. Estos elementos trabajan en conjunto para mantener a los jugadores en un estado constante de alerta y ansiedad. Las consecuencias de jugar videojuegos de terror pueden variar de una persona a otra. Algunos jugadores pueden disfrutar de la adrenalina y la emoción que provoca el miedo, considerando una forma de entretenimiento emocionante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los videojuegos de terror pueden tener efectos psicológicos en algunos jugadores más sensibles. En ciertos casos, jugar videojuegos de terror puede provocar ansiedad, insomnio o incluso pesadillas en algunos jugadores. Aquellos que tienen una predisposición a la ansiedad o son especialmente sensibles a las imágenes o situaciones perturbadoras pueden experimentar un impacto negativo en su bienestar emocional. Por lo tanto, es fundamental que los jugadores tengan conciencia de sus propios límites y se abstengan de jugar juegos de terror si sienten que les causa un malestar significativo. A pesar de las posibles consecuencias negativas, los videojuegos de terror también pueden tener beneficios para los jugadores. Pueden ayudar a desarrollar habilidades como la resolución de problemas, la toma de decisiones rápidas y la capacidad de enfrentar situaciones difíciles. Estos juegos pueden fomentar la superación personal y la capacidad de lidiar con el miedo en un entorno controlado. En conclusión, los videojuegos de terror logran hacer sentir miedo a los jugadores mediante una combinación de narrativa envolvente, elementos visuales y sonoros perturbadores. Si bien jugar este tipo de juegos puede generar emociones intensivas y entretenimiento para muchos jugadores, también es importante reconocer las posibles consecuencias negativas que pueden surgir. Algunos jugadores pueden experimentar ansiedad, insomnio o pesadillas como resultado de la exposición a situaciones aterradoras de los videojuegos. Es crucial que los jugadores sean conscientes de su propia tolerancia y bienestar emocional, además que tomen decisiones informadas sobre el tipo de los juegos que eligen jugar. Para minimizar las posibles consecuencias negativas, es importante establecer límites y equilibrar el tiempo dedicado a los videojuegos de terror con otras actividades más relajantes y positivas. Además, contar con un sistema de apoyo como amigos o familiares con quienes compartir las experiencias del juego puede ayudar a aliviar la tensión emocional. Es responsabilidad de los desarrolladores de los videojuegos y de los padres supervisar el contenido y la clasificación de los juegos de terror para asegurarse de que sean apropiados para la edad y la madurez emocional de los jugadores. Esto garantizará que los juegos se disfruten de manera segura y responsable. En resumen, los videojuegos de terror tienen la capacidad de generar miedo y tensión en los jugadores a través de una combinación de elementos narrativos, visuales y sonoros. Aunque pueden proporcionar una experiencia emocionante y desafiante, es importante tener en cuenta las posibles consecuencias negativas y tomar precauciones para proteger el bienestar emocional de los jugadores. Con el equilibrio adecuado y una actitud consciente, los videojuegos de terror
pueden ser disfrutados como una forma de entretenimiento estimuladamente y gratificante.